lo primero que tenemos que tener a lo mejor es un concepto nuevo y luminoso de lo que es la humanidad de Jesús, ¿no? De lo que es la humanidad de Cristo. Y para mí leer esto es como que todavía yo misma estoy deslumbrada, ¿no? de la grandeza de lo que hay. Entonces, Jesucristo es un hombre nuevo. Él es el prototipo de hombre, ¿no? Y la Cuaresma nos conduce hacia la Pascua, ¿no? Es un camino hacia la Pascua. Y la Pascua es la que renueva la humanidad. La Pascua es la novedad, es así. Hay una palabra que vamos a encontrar en Pascua, en la liturgia, en la escritura, en todo lo que manejamos en Pascua, es la palabra nuevo, novedad. Nuevo, novedad, nuevo, renuevo, renovar. La Pascua es una novedad eterna, una novedad continua. Y Jesús es el que viene y hace nuevas todas las cosas, ¿no? Porque conduce todo hacia la Pascua y renueva todo en la Pascua. Entonces la Cuaresma es ese espacio, ese tiempo de conversión hacia la renovación auténtica, hacia la renovación definitiva. ¿Y cuál es la renovación a la que tenemos que tender? Es que yo me tengo que convertir. Bueno, sí, estamos cansados, yo por lo menos, 44 años oyendo que la Cuaresma es tiempo de conversión y yo me tengo que convertir. ¿Pero en qué? ¿En rana? No. Me tengo que convertir en el hombre nuevo que es Cristo. O sea, Cristo es el hombre nuevo y es el modelo, ¿no? de la humanidad redimida. O sea, viene a hacernos como Él. Y Él es el hombre nuevo, el hombre perfecto. Entonces se trata de ver en qué consiste esa renovación para que el tiempo que nos resta de Cuaresma tendamos a eso. La Cuaresma nos tiene que llevar a tender a eso. O sea, yo no me convierto por convertirme, sino para configurarme con Cristo, con el hombre nuevo. Me tengo que convertir de mi humanidad vieja en una humanidad nueva y resucitada, que es la que Jesús nos da en la Pascua, ¿no? Y para eso pues es necesario, yo creo, alimentarnos de esto y considerar esto que os voy a decir, que repito que para mí ha sido como muy revelador, y por eso me he sentido urgida a compartirlo cuanto antes. Podríamos haber esperado a más adelante, ¿no? Pero yo creo que es importante verlo ya. Son muchas cosas, que vais a ver, algunas muy densas, algunas muy deslumbradoras. Yo todavía estoy intentando asimilar muchas cosas, porque ha sido como si de repente me hubieran puesto un foco de 2000 vatios de frente en los ojos y es tanta luz que te deslumbras y no ves nada, ¿no? Es todo tan que no tienes capacidad de ver, necesitas que tus ojos se adapten a semejante chorro de luz y que te lo quiten un poco de lado, porque como te lo sigan dejando delante vas a seguir sin ver. Entonces, la idea es, no os asustéis, dar un mogollón de cosas y después pues lo metéis en el frigorífico y os lo vais comiendo. Tampoco vais dosificando, ¿no? El ayuno de la Cuaresma es de otras cosas, pero el alimento es este, ¿no? Entonces lo guardáis, por eso apuntes y demás, y luego os vais sirviendo, o sea, según la capacidad de asimilación y hacer la digestión que tenga cada uno, ¿no? Y bueno, pues entonces empezamos. Y lo primero que tenemos que ver, y esto es claro y nadie lo duda, yo creo, es que Jesucristo es el hombre perfecto. Durante la vida terrena de Jesús, incluso después de la Pascua, incluso después de la resurrección de Jesús, nunca nadie pensó en poner en duda la realidad de la humanidad de Cristo. O sea, que de verdad fuera hombre, ¿no? Todo el mundo tenía claro, al principio por lo menos, y durante su vida terrena, desde luego. Y después de la resurrección, los primeros discípulos tenían claro que Jesucristo era verdaderamente un hombre, no era un hombre, ¿no? Era verdaderamente hombre. Los que convivieron con él, estuvieron con él, comieron con él, hablaron con él, le tocaron durante su vida terrena, antes de su muerte y después de su muerte y de su resurrección, cuando le encontraron resucitado, sabían que era un hombre. Nadie dudaba que Jesucristo fuera verdaderamente un hombre. O sea, no era un fantasma para ellos, era un hombre, ¿no? Eso no lo dudaban. Conocían a su madre, conocían a sus parientes, de dónde procedía, su edad, su oficio, le habían visto hablar, le habían visto llorar, le habían visto dormir.
sabían claramente que era un hombre, eso no les presentaba la menor duda. Por eso cuando leímos el Nuevo Testamento, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, bueno, en realidad todo el Nuevo Testamento, pero sobre todo el Evangelio, los Hechos, las epístolas de San Pablo, en lo que más insisten no es tanto en la humanidad de Jesús, que lo tenían súper claro, cuanto en su santidad, en su verdad, en su plenitud, ¿no? En que de verdad era el Hijo de Dios, el esperado, el Mesías, y que de verdad había resucitado, que es lo que normalmente no hacen los hombres. Entonces es en lo que ellos insisten, en su humanidad no, porque no tenían ninguna duda. Pero fijaos lo poquito que duró esto. Hacia el año 70 o 80, menos de un siglo, desde la muerte de Jesús, a finales del siglo I, empiezan a aparecer ya las primeras herejías cristológicas. En las primeras herejías que se hicieron en la Iglesia fueron siempre tocando a la persona de Jesús, ¿no? Por las cartas de San Juan sabemos que ya hay algunos, ya San Juan lo dice en su primera epístola, en capítulo 4, versículos 2 y 3, en la segunda epístola, en el capítulo 7, ya San Juan nos dice que hay algunos que niegan que Cristo haya venido en la carne. Eso ya nos lo dice San Juan, que como sabéis es el que más tardó en morirse, murió bastante viejito, y entonces fue el que cierra el Nuevo Testamento y la Revelación. Él sigue escribiendo hasta el final, ¿no? Y ya al final de lo que Juan escribe, ya nos dice que hay algunos que niegan que Jesucristo haya venido en la carne. O sea, la certeza que tenían de que era verdadero hombre no les duró ni 100 años. Y a partir de ahí empezaron un montón de controversias, de discusiones y de herejías que seguimos hasta nuestros días, ¿eh? O sea, la Iglesia ha promulgado dogmas definiendo muy bien las cosas, pero hay teólogos que siguen, pues, y corrientes espirituales y teológicas que siguen cuestionando y dando el tostón con la misma cuestión, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos a San Ignacio de Antioquía, que en sus cartas, que son preciosas, ¿no? Una de sus principales preocupaciones, una de las cosas que más le preocupa a Ignacio de Antioquía, es demostrar la verdadera humanidad de Jesús, o sea, que Jesús era verdadero hombre. Y sus acciones, las acciones realizadas por él en la carne, en cuanto hombre, ¿no? Cuando hablamos en la carne nos referimos en cuanto hombre. San Ignacio de Antioquía insiste en que ha nacido verdaderamente, que ha padecido verdaderamente, que ha muerto verdaderamente, y no solo en apariencia, como dicen algunos sin fe. Insisten en verdaderamente, porque había algunos, herejes, claro, que sostenían que parecía que había sufrido, parecía que había nacido, parecía que había muerto, que era una muerte aparente, o sea, que era una especie de ovni fantasmagórico, o sea, último, porque todo era parece, con lo cual están diciendo de alguna manera que Jesucristo, que es la verdad, es un mentiroso, ¿no? Un embaucador, nos está tomando el pelo, o sea, está haciendo teatro. Y San Ignacio de Antioquía insiste mucho en que no es aparente, es verdaderamente el Hijo de Dios, verdaderamente nacido, verdaderamente ha sufrido, verdaderamente ha muerto, verdaderamente ha resucitado. O sea, todo es de verdad, no es algo que parece, que da la impresión de, sino que es cierto, es verdadero hombre. En definitiva, nos encontramos, esta herejía tiene nombre, es una herejía que se llama todavía, lo que pasa es que ahora ya está un poco, docetismo, ¿no? El docetismo niega la realidad de la encarnación y la verdad del cuerpo humano de Cristo. Es aparente. Entonces San Ignacio fue uno de los que, San Ignacio de Antioquía, fue uno de los que más frontalmente luchó contra los docetas, contra estos herejes, ¿no? Tertuliano, que también les acudió, resume las distintas formas que el docetismo presentaba en su tiempo. Os voy a leer textualmente lo que dice Tertuliano. Marción
era el que capitaneaba a los bocetas, o sea, el que tuvo la idea feliz y luego le siguieron unos cuantos tontainas. Pues Marción, dice Tertuliano, para poder negar la carne de Cristo, negó también su nacimiento. Efectivamente, si uno nace tiene carne, si no ha nacido no tiene carne. Negó también su nacimiento. Otro hereje, Apeles, admitió la carne, pero negó el nacimiento, peor todavía. Porque entonces, ¿de dónde vino? De un huevo Kinder. Sorpresa. Y finalmente, Valentín, otro, admitió ambas cosas, la carne y el nacimiento, solo que los explicó después a su manera, a su modo. Consideró que no solo su carne, sino incluso su misma concepción, su gestación, su nacimiento de la Virgen y todo lo demás pertenecían al orden de la apariencia. O sea, todos haciendo teatro. Parece que ha sido concebido, parece que ha sido gestado, parece que ha nacido, parece. Por tanto, concluía Tertuliano, debemos ocuparnos de la humanidad del Señor porque su divinidad está segura. Estos ya han dado la vuelta, ya tienen claro que es Dios y ahora el problema sí es hombre. Los primeros cristianos, el problema era que hombre estaba súper claro porque lo habían visto, lo habían tocado, habían comido, habían dormido, pero no sabían bien si era Dios. Antes de 100 años ya se ha dado la vuelta y que es Dios lo tiene súper claro, que es hombre. Y Tertuliano dice esto: vamos a ocuparnos de la humanidad del Señor porque su divinidad está segura. Es la humanidad lo que se pone en cuestión, su verdad y su cualidad, el tipo de humanidad. Tertuliano, que tenía muy evangelios, lo digo entre paréntesis, era buen cristiano, piadoso, inteligente, tenía claras las ideas y las defendía, pero tenía un genio. Se enfada muchísimo y dice que todo esto, la humanidad de Jesús, y esto es absolutamente cierto, es algo vital para nuestra fe, ¿no? Vital para los cristianos, no es algo anecdótico, no es algo negociable. O sea, si Jesucristo no es Dios y hombre verdadero, pues apaga y vámonos, se nos ha caído todo. O sea, es sustancial, es fundamental. Y él dice, dirigiéndose a los herejes: ¿respeta la última esperanza de todo el mundo? ¿Por qué queréis destruir el necesario escándalo de la fe? Lo que es indigno de Dios es salvación para mí. Eso es súper importante. Jesucristo es un escándalo y lo ha sido desde el principio y lo sigue siendo en el siglo XXI. Y tenemos que tener claro que lo que es indigno de Dios, lo que parece imposible en Dios, lo que no puede ser porque cualquier mequetrefe, cualquier birria, eso es lo que Dios ha escogido. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para confundir al poder. Tertuliano lo dice, lo que es indigno de Dios, y esto lo tenemos que tener súper claro, y vivirlo y grabarlo a fuego dentro de nosotros, es salvación para mí. Mi salvación está en eso que parece indigno de Dios. Dios obra en lo oculto. Porque indigna es la cruz, indigno es Getsemaní, indigna es la fragilidad de un hombre que se ve morir de tristeza y está pidiendo ayuda. Ese es Dios. Ese es mi Dios. Ese es el que me salva a mí. El indigno, el desechado, el maldito, el que tiene la peor prensa del mundo, ese es salvación para mí, dice Tertuliano. En el Nuevo Testamento, toda la intención se dirigía a la novedad de la humanidad de Jesús, de la humanidad de Cristo. A Cristo como hombre nuevo, a Cristo como nuevo Adán. Ahora, voy a leerlo tal cual y luego lo explicamos, ¿vale? Ahora se dirige completamente a su verdad o consistencia ontológica. Ahora, la afirmación más habitual en este nuevo contexto es que Jesús fue hombre perfecto, entendiendo perfecto no en el sentido moral de santo, de sin pecado, como nos dice San Pablo en Efesios 4:13,
sino en el sentido metafísico de completo y realmente existente. Tranquilidad y psicopárrafo. Hay que leerlo varias veces para entenderlo todo. No somos más tontas que el resto. La gente lo lee muchas veces hasta que se aclara. ¿Vale? A ver, vamos por partes. En el Nuevo Testamento toda la intención se dirigía a la novedad de la humanidad de Cristo. O sea, todo lo que, la intención que tienen los autores sagrados que van escribiendo en el Nuevo Testamento, los evangelistas, Lucas en los Hechos, San Juan en sus epístolas, San Pedro, Santiago, todo lo que hay en el Nuevo Testamento, la intención que tienen los autores sagrados es destacar de alguna manera la novedad de la humanidad de Cristo. Que Cristo es un hombre nuevo. Y ahora iremos viendo en qué va a consistir esa novedad. Y nuevo Adán. Adán es el hombre, ¿no? El primer hombre, el prototipo de hombre. Entonces Jesucristo es el nuevo Adán, el hombre nuevo. La afirmación más habitual es que Jesucristo es perfecto hombre, hombre perfecto. Ahora bien, hay que entender qué sentido tiene la palabra perfecto. Pues se le pueden dar varios sentidos, ¿no? Cuando lo dicen así, que Jesucristo es perfecto hombre, nosotros solemos utilizar más la expresión verdadero hombre. O sea, auténticamente hombre. No perfecto en el sentido de perfección, de santidad, que también lo era. Pero la idea con que utilizan esa expresión en el Nuevo Testamento es recalcando que era un hombre de verdad, o sea, un hombre verdadero, con todo, que había asumido absolutamente todo lo que la naturaleza humana es. En ese sentido, quiere decir, hombre perfecto. O sea, que no es nada aparente, que es lo que decían los docetas, sino que es de verdad. Por eso luego, en la Iglesia actual, se ha dejado de utilizar ese término perfecto y se ha puesto el de verdadero. Vemos a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, decimos en el credo. Daría lo mismo decir Dios y hombre perfecto, porque el sentido es el mismo, ¿no? Pero para no dar lugar a líos con la interpretación de la palabra perfecto, se ha sustituido la palabra perfecto por la palabra verdadero, que es como más concreto, no da lugar a dobles interpretaciones. Es de verdad hombre. No parece un hombre, es de verdad hombre. O sea, es un hombre perfecto. Esto significa que perfecto está hablándonos de su consistencia ontológica. La ontología es aquello que hace alusión a la sustancia de algo. O sea, no estamos hablando de cualidades externas. Un hombre puede ser alto, bajo, guapo, feo, rubio, moreno, tonto, listo. Eso sería cualitativo, serían cualidades de ese hombre. Pero ese ser ontológicamente, sustancialmente, es un hombre. Luego tendrá accidentes externos, cualidades, ¿no? Pero es un hombre, eso es lo que significa ontológico. Ontológico es cuando estamos haciendo referencia a la sustancia profunda de algo, a lo que le da el ser, a lo que lo identifica. Y ahora la gran pregunta es, bueno, ¿y si al principio todo el mundo tenía súper claro que Jesús era hombre y lo que no tenían claro es que era el Hijo de Dios, que era Dios, y ahora han dado la vuelta a la tortilla totalmente y todo el mundo tiene súper claro que es Dios, pero no tienen claro que puede ser hombre? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué en unos años ha habido ese cambio tan radical? No ha sido un pequeño cambio, es que ha sido darle totalmente la vuelta a la tortilla. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha llegado a esta situación y a las herejías, ¿no?, que fueron apareciendo? Pues muy fácil, es un riesgo que se asume, que hay que asumir y asumiremos nosotras como congregación cuando estamos. Aquí estamos todo muy bien, está todo súper claro, estamos guardaditas y estamos protegidas, todas las ideas están claras. Cuando una idea hay que difundirla, hay que anunciarla, hay que salir del cascarón y lanzarla al mundo, al estar en contacto con otro montón de ideas y de corrientes diversas, se puede desvirtuar o se puede contaminar. Pues eso le pasa a la Iglesia. La Iglesia es misionera, ¿no? Ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Entonces, ¿qué le pasa a la Iglesia? Que se ha abierto, se ha encontrado con un horizonte cultural muy diverso,
se extiende primeramente por Asia Menor y por Grecia, y se encuentra con una cosa que se llama la cultura helenística, que sea de tortas con el Evangelio, pero de tortas tortísimas. O sea, es que no había, a ver, algo tiene que haber en común con el helenismo y el Evangelio. Bueno, es que es como la antítesis. El helenismo es la antítesis del Evangelio. Entonces, el Evangelio es anunciado, pero choca frontalmente con el helenismo. Y había gente que incluso con buena voluntad intentaba hacer una mezcla, una especie de compendio. Y entonces de ahí brotan las herejías. Porque el Evangelio es como es. En toda su pureza hay que aceptarlo o no aceptarlo. Tú no puedes intentar adaptarlo a... Entonces es como si queremos hacer, pues no sé, el Evangelio, no sé, por poner un ejemplo, yo qué sé, el Evangelio budista o el Evangelio islámico. Y usted, pues el Evangelio es el Evangelio. El budismo es el budismo y el Islam es el Islam. No podemos hacer un compendio. Pues estos querían hacer algo así con el Evangelio y la cultura helenista. Y eso dio lugar a deformaciones, pero no deformacioncitas, a herejías, de llegar a decir que era todo apariencia, que no era de verdad hombre. Pues eso fue lo que fue pasando, ¿no? Muchos factores, hacían inaceptable en la cultura helenista, y nos cuenta que estamos hablando de la mayor parte. San Pablo patrulló toda Grecia y sus alrededores y la cultura era helenista. Y ya si ibas a Roma, pero todavía, porque la cultura de Roma era peor de cara a aceptar el Evangelio que la griega, o sea, todavía mucho más brutalmente materialista, ¿no? Entonces, la situación era para echar cohetes. Había que contar una cosa que era cierta, que creían, y en el mundo, o sea, en la situación más hostil que podamos imaginar. Nuestro anuncio del Evangelio en el siglo XXI es anunciar el Evangelio en una balsa de aceite al lado de lo que ellos tuvieron. ¿Por qué? Porque para empezar nosotros tenemos una iglesia constituida y consolidada, con una tradición de 21 siglos y un magisterio bien definido. Con lo cual, yo si dudo, consulto lo que dice la iglesia y sigo. Pero es que ellos, los pobres, no tenían, porque no había sido la hora, ¿no? Porque la iglesia ha ido creciendo y ha ido avanzando. No tenían ese colchón que podemos tener nosotros, esa seguridad, ese poder descansar en el magisterio como nosotros lo tenemos ahora. Con lo cual eso dio lugar pues a que aquello era un lío. Y luego que también los que llevaban el anuncio lo llevaban ungidos por el Espíritu, pero no eran super archimega teólogos que sabían un montón de filosofía y un montón de teología. La teología estaba en pañales, no, vamos, ni todavía en pañales, todavía sin nada. A partir del siglo III o IV aparecen ya los grandes padres de la Iglesia, aparece San Basilio, aparece San Leonardo Nacianceno, aparece San Agustín, y ya van diciendo más cosas, pero en el siglo I, ¿qué os voy a contar? Para que veamos lo grande que es el Espíritu Santo y cómo fue cuidando a la Iglesia y guiándola, ¿no? Pero se encuentran con la dificultad de que ante dificultades reales que les presentan los filósofos, los cultos de ese tiempo, no sabían muchas veces qué contestar, no era sencillo, porque no estaba trillado y masticado, ¿no? Entonces eso dio lugar pues, a muchísimas deformaciones y un montón de herejías, ¿no? Los helenistas lo primero que dicen, así en lo que más insisten y en lo que más protestan, es en lo siguiente. Es un factor teológico. A ver, la pregunta es, ¿cómo puede Dios, que es inmutable e impasible, someterse a un nacimiento, a un crecimiento, y lo peor de todo, al sufrimiento y al escándalo de la cruz? Si es Dios, pensad que estamos hablando de un griego que su concepto de la divinidad es... Entonces resulta que Dios es un colgado igual que nosotros. Y colgado además literalmente porque me cuelga. Ese es Dios. Y ese Dios me queréis vender. A ver, los dioses del Olimpo, vale, pueden hacer sonreír a un niño, pero el vuestro no ofrecéis algo mejor, ¿eh? La alternativa que nos ofrecéis no es mucho más creíble
que la de Zeus y su familia. Después aparece otro factor, un factor cosmológico, ¿no? Que dice que la materia es el reino, esto lo decían así ellos, de un Dios inferior. La carne, lo material, es menos noble que lo espiritual, ¿no? Y la materia en sí misma es incapaz de conseguir la salvación, de hecho se corrompe. Es transitoria, se pudre, se acaba, no es inmutable, no es permanente. Y entonces, Dios se va a atribuir a sí mismo, o vosotros le vais a atribuir a Dios un cuerpo material, como este mío, que te duele la cabeza, que te duelen los riñones, que coge el gripe, que estás afónico. A Dios le vais a meter, con el concepto de Dios, en un cuerpo de estos que falla fácilmente. Tampoco es admisible. Hay otro factor más, un factor antropológico. Si el alma constituye al hombre verdadero, y el alma es de naturaleza sobrenatural, de naturaleza celeste, de naturaleza divina, y el cuerpo es más bien la tumba que el compañero del alma, ellos tienen este concepto, porque el Salvador, que ha venido a liberar al alma prisionera de la materia, tendría que sepultarse en un cuerpo. ¿Cómo nos va a salvar desde un cuerpo si precisamente viene a librarnos de la corrupción de la carne, ¿no? De lo que se acaba? Tampoco les convence. Y alegan otro factor más, que es un factor cristológico, que dicen así, dicen, ¿cómo puede ser Cristo un hombre sin pecado si ha tenido contacto con la materia? Que la materia es mala en sí misma, está corrompida. Y él ha tenido contacto con eso, que es la materia, no solamente decís que ha tenido contacto, sino que se ha metido en esa materia, se ha hecho materia de esa. ¿Y cómo puede él, sin pecado, perfecto, Dios, meterse en esa materia y pertenecer al mismo tiempo al mundo de Dios y al mundo de la materia, que es incompatible? Todas esas objeciones ponían los helenistas. Objeciones, si las vamos a pensar, bastante lógicas. O sea, lo que ellos proponían no era, o sea, no eran personas irracionales, precisamente la cultura griega se distingue pues, por gran capacidad de pensar. O sea, ellos pensaban bien. Y estas cosas que decían los helenistas del siglo I las dicen muchos señores del siglo XXI, O sea, son las grandes objeciones que muchas veces plantean. Luego es un tema actual y perfectamente, o sea, y absolutamente candente de hoy, ¿no? Y esto era lo que decían los docetas. Se basaban en estas objeciones que os acabo de decir, ¿no? Y la iglesia naciente se tiene que enfrentar a todo esto y tiene que conquistar, por decirlo de alguna manera, palmo a palmo, su fe en la humanidad de Cristo. Tiene que pelear, con lo cual para nosotras es súper importante, porque en el siglo XXI estamos llamadas a reconducir a la humanidad a esa fe en la humanidad de Cristo, ¿no? Y tenemos también que conquistar palmo a palmo, persona a persona, coco a coco, que vengan, o sea, desmontar un montón de cosas y traerles. Nos encontramos en una situación análoga a la que se encontró la Iglesia en el siglo I, con 20 siglos de diferencia, ellos en el primero, nosotros en el XXI, pero la situación es muy, muy similar. Esta conquista de la Iglesia no concluyó a garras en Burgas. Hasta el siglo VII. Estuvieron 600 años peleando por la humanidad de Cristo. Nosotros llevamos 10, o sea que no vamos mal. Lo primero, en la lucha contra el docetismo, que es esta herejía que estamos viendo ahora, porque luego hay otro montón de herejías cristológicas diversas, La primera es esta, la de que todo era aparente. El docetismo es eso. Y lo primero que hizo la Iglesia en su lucha contra el docetismo fue conquistar la certeza
de la realidad del cuerpo humano de Cristo. No era un cuerpo que parecía humano o algo que parecía un cuerpo humano, que aparentemente fue concebido, que aparentemente fue gestado, que aparentemente nació, que aparentemente creció, que aparentemente murió. No, no, no. Lo primero que conquista la Iglesia es retirar esta palabra aparentemente y sustituirla por el verdaderamente, 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 que nos ha dicho San Ignacio de Antioquía. La primera gran conquista de la Iglesia fue que se reconociera que el cuerpo humano de Jesús era de verdad humano. Luego tienen otros líos, porque a ver cómo juntaban la humanidad con la divinidad del cuerpo humano, luego es otra herejía. Pero la primera fue que no era algo que parecía un hombre, sino que de verdad era un hombre. Esa fue la primera gran conquista. Después, la segunda gran conquista, después se conquistó la certeza de la existencia en el cuerpo humano de Cristo de otro atributo absolutamente humano, que es el alma humana de Cristo. Porque claro, puede tener un cuerpo pero no tener un alma humana. Mentira, no es hombre del todo. Le falta algo. El cuerpo es de verdad humano. Bien. Y dentro de ese cuerpo humano hay un psiquismo de verdad humano y un alma de verdad humana. Porque si no, no es hombre de verdad. Y por último, en el siglo VII, hay otra herejía de la que no me he dado tiempo a investigar mucho más, pero de verdad me ha sonado rarísimo, no lo había oído nunca. La herejía monoteleta, es que no lo había oído nunca, no es una... habrá que investigar obviamente sobre los monoteletas estos, pero no me parecía que fuera momento, porque se trata de acabar esto, yo os digo, una semana, no hay ya para la fantasía. Bueno, pues luchando contra los monoteletas se conquistó la certeza súper archimega importante de la existencia en Cristo, pero esto fue en el siglo VII, de la existencia en Cristo de una voluntad humana y de una libertad humana. Y ya con eso tenemos a Cristo entero, 7 siglos, pero se consiguió. Un hombre de verdad, con cuerpo, con alma, con voluntad y con libertad. O sea, un hombre. Pues 700 años para afirmar esto. La Iglesia tuvo que luchar muchísimo por defender las mujeres. Que nosotros no valoramos lo que supone tener el depósito de la fe, lo que supone tener un magisterio definido y lo cómodo y fácil que es eso para nosotros, en el sentido de que ya la Iglesia lo tiene masticado y nosotros vamos a alimentarnos. Los primeros cristianos no tenían nada y bueno, pues tuvo que ser una aventura apasionante ir descubriendo a Cristo y defendiéndolo, ¿no?, contra el resto. Esto lo digo porque tenemos que vivir profundamente agradecidas a la Iglesia, ¿no?, profundamente agradecidas a Dios, que nos alimenta en la Iglesia y nos va cuidando, donde nos podemos refugiar, donde nos podemos cobijar, donde podemos descansar, que yo cuando leo esto me lo cuestiono, digo, porque realmente no valoro lo suficiente lo que es tener a la Iglesia como madre y maestra, ¿no?, y que me cuida, que me preserva de errores, de extravíos. Es tan normal recitar el credo que no nos damos cuenta que para que la Iglesia haya podido redactar el credo tal y como lo conocemos y profesarlo por el mundo entero, ha habido muchas personas que han sufrido, han luchado, han peleado durante 700 años para que yo hoy pueda tener eso, ¿no? Resumen. Cristo, por lo tanto, tuvo un cuerpo. El cuerpo estaba dotado de un alma y el alma era libre. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no hubiera tenido un cuerpo y un alma libre, si no hubiera sido así, nunca hubiera podido amarnos. Hubiera sido una apariencia de amor, eso sí que hubiera sido un timo. Y nunca hubiera podido redimirnos.
Porque la redención es un acto libre de la voluntad de Cristo, de la voluntad de ese hombre que es Jesús. Si no hubiera sido así, todo hubiera sido mentira. Ni nos hubiera amado de verdad, ni nos hubiera redimido. Si no hubiera sido libre, ¿no? Entonces, definir esto es sustancial, trascendental. Todas estas conquistas, excepto la última, la de que el alma, la de que tenía una voluntad y una libertad libres en el alma, o sea, como cualquiera de nosotros, entraron en la definición dogmática del Concilio de Calcedonia, en la que se lee que Jesucristo era perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, Dios verdadero y hombre verdadero, resultante de un alma racional y de un cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a su divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a su humanidad. El concilio define en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Así, de fácil, se formó el dogma de Jesucristo, verdadero hombre, que ha permanecido operante e inmutable hasta nuestros días. En nuestros días la dificultad es que intentan desviarnos de esa verdad innegociable y fundamental de nuestra fe para llevarnos a un Cristo indefinido, vago, cósmico, no real, donde se camufla la humanidad, donde se acerca a Jesucristo de una serie de valores espiritualoides, no espirituales, pseudo espirituales, y no se define la humanidad de Cristo. Se intenta desplazar la atención hacia otras realidades, cuando la única vía de salvación válida y verdadera es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. No se atreven ya a ir de frente contra el dogma. La táctica ahora es desviarnos del dogma. No lo pueden atacar. Vamos, si pueden, pero no les interesa. Entonces nos olvidamos de Jesucristo. Le vamos arrinconando. Y entonces vamos a las filosofías orientales, a las espiritualidades vagas, lejos de la humanidad de Cristo, donde se cae en un espiritualismo absurdo, indefinido, que no tiene ni piel ni cabeza, ni chicha ni limonada. Todo eso que cuenta la New Age. Fuera de Jesucristo. Los valores espirituales sí, pero sin Jesucristo. Entonces Jesucristo, Dios que es un spray, lo dijo hace poco el Papa, que Dios no era un spray, me encanta eso. Tú le das al botón y es una cosa que se esparce, pero tú el spray no. Y entonces va el Papa y dice, no, Dios no es un spray, se ha hecho hombre en Jesucristo. Y lo ha entendido todo el mundo, porque claro, si tú dices que Dios no sé qué, el Papa ha dicho, ¿usted no lo que es un spray? Que das al botón y haces y se esparce. Pues esas son las espiritualidades vagas, indecisas y absurdas que nos quieren vender hoy. No. Usted quédese con el bote que tiene el contenido líquido. Si le da el botón se esparce, pero se pierde. Dios no es un spray. De hecho, no debemos hablar de la divinidad, sino de Dios. Que no es un spray, sino que es un hombre, que se llama Jesucristo. Es sólido, no etéreo, se pierde en la atmósfera. Claro, sí, impregna el ambiente, pero ¿dónde está el perfume que está impregnando el ambiente? No sé. No, a mí usted en el frasco. No pulverizar, ¿no? Pues, algo así quieren hacer ahora. De hecho, no se le llama a Dios, se dice la divinidad, el espíritu, las vibraciones, las tonterías que dice la gente. Esa es la gran energía de nuestros días, ¿no? Por eso es tan importante volver
nunca deberíamos habernos alejado, pero a veces intentan, además, porque resulta atractivo, más fácil aspirar el aroma del spray, con lo cual se te olvida que lo que interesa es el líquido que está dentro del bote, que cuando lo pulverizan huele, pero se pierde, deja de existir como tal. Entonces, pulverizan el spray, nos atontamos con el aroma y se nos olvida que la sustancia está en el bote. Pues eso es lo que están intentando hacer, ¿no? Y es tan importante quedarnos con la sustancia, con el fundamento, con el pilar, y el pilar es Jesucristo, no la divinidad, que no sabemos quién es la divinidad. Dios. Pero Dios nos pilla un poco lejos para los torpes, ¿no? Entonces, para los pobres desgraciados que estamos aquí, un hombre verdadero, Jesucristo. Y es el único camino de salvación. Todo lo demás es mentira. Si os quieren meter otra cosa, os están tomando el pelo. Mentira. No hay otro camino para llegar a la vida verdadera que Jesucristo. No hay ningún otro salvador del hombre. Nadie más. Nadie. Ni Confucio ni el gato con botas. Nadie. Solamente Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por él. Entonces, no nos quedemos obnubilados aspirando el spray. No, yo quiero la sustancia, ¿no? Y la sustancia es Jesucristo. Vale. El dogma de Cristo, verdadero hombre, en el contexto actual. Lo que os estoy contando del spray. Pero ahora un poco más técnicamente lo que es el spray. A ver, es una imagen muy tonta, pero para mí es súper gráfica. Y además lo ha dicho el Papa. Dios no es un spray. Con escándalo de algunos doctos, señores, como el Papa dice esas cosas. Pero lo han entendido todo el mundo. Porque todo el mundo tiene alguna vez un bote de spray en la mano, ¿no? Que tú lo agitas y está líquido, pero cuando haces no se ve lo que sale. Y además se acaba el... Se le acaba la chicha. Que Dios no es un spray. Bueno. En consecuencia, decíamos, del encuentro con la cultura de su tiempo y a causa de ciertas energías nacidas de él, todo el interés por Cristo hombre se desplazó del problema de la novedad o santidad de esa humanidad al de su verdad o plenitud ontológica, lo que os decía antes, que de verdad es Dios, ¿no? Su ser, su sustancia. O sea, de lo novedoso hemos pasado al problema de su verdad. El lío vino, el problema serio, la controversia seria, vino cuando concentraron la atención, y ahí había muchas ideas contrapuestas, en la idea de que Dios, el Verbo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, había asumido una humanidad. El hecho fundamental es que Cristo asume o se hace aquello que nosotros somos. No solo pone en cuestión al hombre, sino que lo acepta como es. Escandalazo total. O sea, en vez de ponernos en orden, se pringa. Y así nos va a salvar. No, hombre, tendrá que venir, pues no, si viene siendo hombre, vendrá con la vara en alto y poniéndonos a todos en orden, ¿no? Instrucción militar. Pues no. No viene así y encima se mete hasta el cogote en nuestra realidad y hace lo que hace todo el mundo. Pasa por uno de tantos. Desconcierto ya total. Sin embargo, la Iglesia defiende que sólo así se ve la posibilidad de que el hombre sea salvado en su totalidad, asumiendo todo lo que el hombre es. El hombre no se habría salvado, dice Orígenes, no se habría salvado en su totalidad si Cristo no hubiera asumido al hombre en su totalidad.
Y de hecho hay un axioma teológico muy antiguo que dice: lo que no es asumido no es salvado. No es sanado, dice la Iglesia en latín, ¿no? Lo que no es asumido no es sanado. Por eso asume la muerte, por eso asume el sepulcro. Si no, no hubiera sido redimida la muerte y no hubiera sido redimida la corrupción del sepulcro, ¿no? Fue hombre de verdad en todo, porque si no hubiera sido así, hubiera quedado algo nuestro sin salvarse, sin curarse, sin sanarse. Cristo tenía que tener un cuerpo para que nuestro cuerpo fuera redimido. Tenía que tener un alma para que nuestra alma fuera redimida. Y tenía que tener una voluntad libre para que nuestra libertad fuera redimida. La Iglesia supo sacar en aquel momento de la revelación el antídoto que necesitaba para la enfermedad de aquel momento. Lo lamentable es que hace tiempo ha cambiado completamente la situación cultural y el tipo de amenaza a la fe, pero la respuesta no ha cambiado adecuadamente, lo que se estaba intentando decir. Si observamos atentamente, nos damos cuenta de que toda la problemática actual en torno a la humanidad de Cristo continúa girando en torno al viejo problema que ya no existe. Hoy nadie niega que Jesús haya sido un hombre, como hacían los macetas, y asistimos más bien a un fenómeno extraño e inquietante. Se afirma la verdadera humanidad de Cristo como una alternativa a su divinidad, como una especie de contrapeso, diciendo: a ver, lo que se trata, lo que se observa hoy es ver quién, es una especie de carrera, a ver quién llega más lejos, afirmando la plena humanidad de Jesús de Nazaret. Hoy nadie discute eso, ¿eh? Estamos como al principio, se discute la divinidad, ¿no? Y sobre todo se discute que si era una cosa no podía ser la otra. Si le reconocemos como hombre, guay, todo el mundo de acuerdo, entonces no era Dios. Recientemente ha habido libros, ¿no?, diciendo eso, que lamentablemente se han vendido por millones entre monjas y curas. Es hombre, es hombre, es hombre. O sea, eso nadie lo niega, pero si es hombre, no puede ser Dios. Por ahí van los tiros ahora, ¿no? El hecho, aquí sí voy a citar a un teólogo, Hans King, dice: el hecho de ser plena e íntegramente hombre comportaba en Jesús, además del sufrimiento, la angustia, la tentación y la duda, y además la posibilidad de cometer errores. Es tan hombre, tan hombre, tan hombre, que es tan limitado como nosotros. Eso dicen los herejes modernos. Esta afirmación es nueva, porque los antiguos decían que era aparente, pero no le hacen tocar fondo en la miseria humana. Si es capaz de cometer errores, no va a salvar ni el mismo pelaje. El dogma de Jesús, verdadero hombre, se ha convertido en una verdad que se da por descontada y que hoy día no molesta y no inquieta a nadie. O lo que es peor, se ha convertido en una verdad peligrosa que sirve, esta es la gran herejía del siglo XXI y la gran mentira, el hecho de declarar a Jesús como verdadero hombre sirve para legitimar más que para contestar, más que para combatir el pensamiento profano. Como es verdadero hombre, todo lo profano, todo lo que no tiene que ver con Dios, es legítimo.
se apoyan en la humanidad de Jesús para defender eso, en vez de para combatirlo, ¿no? Esa es la gran tragedia, ¿no?, del mundo actual. Se apoyan en la divinidad, en la humanidad de Jesús para legitimar todas las tropelías de la humanidad, cuando Él no las vio, ni las hizo, ni las quiso. Pero ahí se apoyan. Los signos de esta tendencia se notan en los niveles más altos de la teología. Hay teólogos totalmente descarriados, como también en otros ámbitos mucho más de andar por casa, ¿no?, más populares, de la mentalidad común y de los medios de comunicación, claro. Para alguno, todo lo que viene a significar el adjetivo verdadero, en la expresión verdadero hombre, es el plus de la humanidad que hay en Cristo, la excelencia o la ejemplaridad de su humanidad, a la que los creyentes llaman su divinidad. Partiendo de un concepto profano del hombre, donde hemos borrado a Dios del mapa, y enfatizando su verdadera humanidad, cargando las tintas en que es verdadero hombre, poniéndole énfasis ahí, se llega a hacer superflua o incluso a negar que sea verdadero Dios. Lo importante es que es verdadero hombre. Y a mí de qué me sirve que sea verdadero hombre si al mismo tiempo no es verdadero Dios. Verdaderos hombres hay montones por el mundo, varios millones. Ese me interesa porque además de ser verdadero hombre es verdadero Dios, porque si no, no tiene nada de especial. Pero esa segunda parte la silencia. Es un personaje histórico impresionante que ha cambiado el curso de la historia y es un tipo excepcional. Pero un superhombre. Pero hombre, lo que interesa es que es Dios, ¿no? Bueno, eso luego, ¿qué pasa? Lo que importa es que era un superhombre, un pedazo de hombre. Y fíjate, hoy nos han dicho en misa que cogió un látigo y sacudió a todo el mundo. ¡Qué tío, eh! Así lo presentan. El problema es que este que cogió y dio lugar al azote de cordeles era al mismo tiempo la sabiduría infinita y la mansedumbre infinita. No, eso no tiene que nada. Era un tío como el de vida. Agarró el látigo y les puso a todos en orden. O sea, de la humanidad de Cristo, lo más guay es que cogió un látigo y sacudió. Pues así se deforma hoy. Jesucristo también lo hizo, a la guerrilla todo el mundo, pero vamos a ver. Primero que lo hizo una sola vez. Y segundo, que era el santo de los santos. En él sí hubo una cólera santa. En nosotros no hay una uva y de cólera santa nada. Punto de final. Esa es la diferencia. Y además, esa cólera santa la mostró una vez frente a todas las demás escenas del Evangelio de misericordia, de paciencia, de compasión. Pero bueno, cogió el látigo y le sacudió a todos. O sea, eso es lo sustancial de cómo, a ver, lo más impresionante, ¿no?, la perversidad de la herejía actual. Cómo se desfigura la persona de Jesús. Cómo se manipula, cómo se utiliza. Y lo más triste no es que se manipule y se utilice, que ya es bastante triste, sino que hay un hato de borregos y borregas por el planeta que se lo tragan entero y se lo creen y hacen eco. Porque si solamente lo hubiera dicho una persona, nadie lo hubiera escuchado. Pero es que junto a esa persona hay un montón de gente que se ha adherido y le han hecho coro, ¿no? Y eso es lo que tenemos que luchar por defender, ¿no?